Hola, apreciado tutor, recibo un saludo. Mi nombre es Carmen Navarro. Hoy voy a hablarles sobre historia de la partida doble y su fundamentación. Mi grupo está conformado por la compañera Luz Adriana Castañeda, el compañero Juan Izaza, Sara Jiménez y Matilde Parra. Iniciamos con qué es la partida doble. Podemos ver que es un método según el cual cada movimiento registra dos veces un movimiento que representa el debe y otro el haber. Bueno, en este caso podemos decir que la partida doble permite que exista un equilibrio, una igualdad, donde el debe y el haber son sumas iguales. La contabilidad de doble entrada es el método más generalizado de la contabilidad moderna. Esto quiere decir que en todos los asientos contables es la suma de los débitos, o sea, suma los débitos y los créditos de forma igual. La partida doble fue gestada por contables toscanos desde el siglo XIII, aunque el sistema de su forma completa apareció eh, más tarde en el siglo XIV o XV en los libros de Masori. Hablemos sobre el origen histórico de la partida doble. Dice que las prácticas contables ya existían en el comercio medieval, especialmente en Italia. Los comerciantes necesitaban métodos para llevar el control. Podemos decir que se generó eh, debido a la necesidad de llevar control de deudas, ingresos y gastos. También podemos ver que Luca Pacioli, en el 1494, que es el padre de la contabilidad, explica por primera vez la forma sistemática de cómo el método, cómo funciona la partida doble. Aunque podemos también ver que él no fue quien inventó el sistema, pero fue quien formalizó y lo difundió, especialmente en el mundo comercial y bancario. También tenemos en la historia que la partida doble fue formulada por Raymond Robert, su conocido artículo que en español es traducido en los orígenes de la técnica intelectual de formación y de expansión de contabilidad por la partida doble. Esto fue publicado en la revista Anales de Historia Económica Social Francesa, muy influyente. En ese caso podemos ver que Raymond Robert tenía una teoría específica. Dice que la contabilidad por partida doble debe su nombre al hecho de que cada asiento del diario da lugar a la inscripción de dos partidas. La asiento en el libro mayor, una que debe ver en el debe y otra en el haber. Pero esta condición no es suficiente por sí misma. Es necesario que se importe el asiento en el debe y que estos valores sean iguales, en el debe y en el haber, que en todas las cantidades estén expresadas en la misma unidad monetaria, en el mismo valor monetario. Si estamos hablando de pesos, debe ser especificado todo en pesos. Esto en consecuencia a sumar. La consecuencia es que al sumar el debe y el haber en el libro mayor, todos los totales sean iguales. Así, esto nos ayuda a identificar, también dicho por Reitman, las 5 categorías de las cuentas, que son las cuentas que nos ayudan a ejercer esta partida. Él las estipula como cuentas por persona, de valores, de gastos, de resultado y de capital. Estas están fundamentan la partida doble, como les decía, y todas las partidas se engranan o se complementan perfectamente una con otra y esto le da lugar al balance. Continuamos con la fundamentación. Dice que los requisitos de Raymond Robert considera necesarios para que una contabilidad pueda considerarse llevada por partida doble son 8. Vamos a verlas una a una. La primera es la duabilidad de anotación, como lo habíamos dicho anteriormente. Para que pueda haber eh, el ejercicio de la partida doble pueda ser consecuente, debe haber un debe y el haber. Estos valores deben ser iguales para que haya un registro de un movimiento. Siempre la información debe ser igual. El número 2, bueno, en el número 1 podemos ver un ejemplo muy básico que es que una compra de mercancía, digamos que en la cuenta de compra de mercancía vemos que hay un pago de 500 pesos y en el haber tenemos en caja un valor de 500 pesos, que esto hace que la partida doble sea igual. El valor que sale
y el artículo que entra por el mismo valor. En el punto número 2 tenemos que todos los importes presentados en el libro mayor deben estar expresados en la misma unidad monetaria, como lo indicaba anteriormente. Cuando hablamos de la contabilidad, es muy generalizada. Como tal, eh, nos lleva a un enfoque de que podemos expresar o mostrar la contabilidad a otras personas y no los pueden lograr e interpretar de la misma forma. Están muy generalizados los conceptos. Sin embargo, para cada país sabemos que existen monedas diferentes. Digamos que acá en Colombia tenemos el peso, entonces la contabilidad para Colombia en registro contable siempre debe estar estipulado en la misma moneda unitaria para que pueda generarse esta, esta partida doble. También tenemos en el punto número 3, dice que en consecuencia a la suma de los totales del debe y el haber, libro mayor deben ser necesariamente igual. Hace énfasis en que los valores en el libro mayor deben ser completamente iguales. En el número 4 tenemos que las cuentas del libro mayor se presentan divididas en dos columnas, una para el haber y otra para el debe. Así como se lleva normalmente la contabilización estipulada en cada casilla, como para tener una comparación de los valores que están entrando o saliendo y tener pues la partida doble separada y poder visualizarla mejor. Como 5 tenemos que el libro mayor debe contener el juego completo de las cuentas, es decir, compuesta por las 5 cuentas, 5 clases de cuentas. Entonces, vemos que para que esto todo se fundamente tenemos estipuladas unas cuentas contables y se deben organizar para cada empresa, para cada persona. Se puede estipular algunas cuentas, los valores o bueno, las cuentas que cambian un poco, pero en este caso las cuentas siempre son iguales, las cuentas que él menciona que son de personas, de valores, de gastos, de resultados y de capital. Como número 6 tenemos todas las operaciones realizadas por el dueño del libro deben ser contabilizadas, circunstancias que permitan que la existencia en estas 5 clases de cuentas. Creo que para tener una buena contabilidad siempre es importante tener presente que la partida doble debe estar bien estipulada y para que esto esté bien estipulado siempre se debe llevar registro exacto de toda la información que se está llevando a cabo para poder llevar una realidad de una empresa. En el punto número 7 tenemos que de este método, estas cuentas que se engajan y encajan perfectamente unas con las otras, proporcionan una información completa sobre las actividades comerciales del dueño de la contabilidad. Las cuentas están estipuladas eh, para orientar, darnos como una idea general de la actividad social que está presentando una empresa, una entidad, una persona. Entonces, en este caso, para que la partida doble pueda tener una fundamentación, se debe organizar de forma muy clara y detallada esta información de la partida de las cuentas contables estipuladas. Las mismas dan lugar a la formación del balance, reflejo del equilibrio que es el activo, el pasivo y la síntesis de los resultados. Listo, muchísimas gracias. Ahora continuamos con mi compañero y su tema adicional. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Camilo Izaza Herrera. Hoy les voy a hablar sobre ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial, también conocida como ecuación contable básica, esta ecuación es la base de la contabilidad y nos ayuda a entender cómo se compone el patrimonio de una empresa. ¿Qué es? La ecuación patrimonial muestra la relación entre los recursos de una empresa, activos, y la forma en que estos han sido financiados, pasivos, y patrimonio. ¿Cuál es su fórmula? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Esto significa que todo lo que tiene una empresa ha sido financiado ya sea por deudas, pasivos o por el aporte de los dueños, que es patrimonio. Los componentes de la ecuación. Los activos. Bienes y derechos que posee la empresa, que generan beneficios, dineros, equipos, edificios, inventarios, etc. Pasivos. Obligaciones o deudas con terceros, préstamos, cuotas por pagar
etc. Y patrimonio son los aportes de los dueños o socios más utilidades generadas en la diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Por qué es importante? Nos permite saber cómo está financiada la empresa, cuánto con recursos propios y cuánto con deudas. Nos ayuda a llevar un control financiero, tomar decisiones y elaborar estados contables. Las fórmulas de la ecuación patrimonial son tres fórmulas. La primera, ecuación patrimonial básica. La fórmula es activo es igual a pasivo más patrimonio. Ejemplo, una empresa tiene 100.000 en activos y los pasivos 60.000. Entonces, patrimonio es igual a activo menos pasivo, que es igual a 100.000 menos 60, que serían 40. Eh, la segunda fórmula sería cálculo de patrimonio, que la fórmula es patrimonio es igual a activo menos pasivo. Ejemplo, si tenemos un activo de 75.000 y un pasivo de 25.000, entonces sería patrimonio es igual a 75.000 menos 25.000, que sería 50.000. Patrimonio con desglose. La fórmula sería patrimonio es igual a capital más resultados, utilidades o pérdidas acumuladas. Ejemplo, si capital serían 30.000, utilidades acumuladas 10.000. Entonces tenemos patrimonio es igual a 30.000 más 10.000, que serían 40.000. También un ejemplo sería así. Activos, que sería, tenemos 50.000. Pasivos tenemos 20.000. Entonces el patrimonio sería, patrimonio es igual a 50.000 menos 20.000, que serían 30.000. Y se cumple así. Activo 50 es igual a pasivo 20.000 y patrimonio 30.000. Las variaciones de la ecuación. Si la empresa obtiene ganancias, el patrimonio aumenta. Si incurren pérdidas, el patrimonio disminuye. También puede cambiar si se hace una inversión adicional o se retiran los fondos. Es importante en la contabilidad. Gracias a esta ecuación se puede elaborar balances contables y se garantiza que toda operación financiera tenga su contrapartida. Además, ayuda a evaluar la salud financiera de la empresa. Por último, tenemos que la ecuación patrimonial muestra que todo lo que tiene una empresa, activos, proviene de las deudas, pasivos o del aporte de los dueños, patrimonio. Es clave porque reflejan cómo se financian los bienes y asegura que la contabilidad siempre esté equilibrada. Esto es todo, muchas gracias. Buenas tardes. Activos, pasivos y patrimonio. ¿Qué es un activo? Un activo son los recursos, bienes y propiedades que tiene la empresa, de los cuales se espera obtener un beneficio económico futuro. Un activo requiere que el derecho o la propiedad de la que se espera un beneficio futuro esté controlada por la empresa, es decir, que por sí misma tenga la capacidad de obtener beneficios futuros de cada activo, por ejemplo, inventarios, propiedades, plantas, equipos, entre otros. Pasivo. El pasivo es la obligación que la empresa tiene para con sus terceros, producto de acciones u operaciones pasadas. Por ejemplo, obligaciones financieras, las deudas con los proveedores, los impuestos, los salarios a pagar a los trabajadores, entre otros. Y patrimonio. El patrimonio es como la parte residual de los activos, una vez se han descontado los pasivos. Ejemplo, dinero, ropa, equipo, casas, entre otros. Muchas gracias. Los ingresos. Los ingresos son todos aquellos recursos económicos que llegan a una empresa para beneficio o para crecimiento, como su palabra lo dice. Ingresos viene de entrar, de llegar. Entonces son aquellos recursos económicos que al ingresar permiten que el patrimonio de la empresa vaya en aumento. Los ingresos pueden provenir del efectivo que entra a la empresa, ya sea por ventas u otras actividades.
También de la disminución del pasivo. Cuando la empresa empieza a cumplir con sus obligaciones financieras, entonces se está disminuyendo la parte del pasivo. Por otro lado, también pueden provenir del aumento del valor en los activos que la empresa ya posee. Los ingresos se pueden clasificar según su tipo de actividad, carácter, origen, valor y periodicidad. Los ingresos por tipo de actividad a su vez se clasifican en ingresos por venta de productos, ingresos por prestación de servicios, por intereses y por alquileres. Los ingresos por venta de productos son aquellos ingresos que llegan producto de la venta de los productos tangibles que maneja la empresa, productos que se pueden palpar. Por prestación de servicios sabemos que hay empresas que no ofrecen directamente un producto tangible, sino que ofrecen un servicio. Entonces, estos que ingresan gracias a la prestación de servicios se clasifican en estos. Los ingresos por intereses son todos aquellos ingresos que se producen cuando la empresa hace inversiones. Entonces, estas ganancias que llegan de las inversiones de la empresa se les llama ingresos por intereses. Y los ingresos por alquileres sabemos que hay empresas que arriendan propiedades que tienen o arriendan algunos activos. Entonces, lo que ingresa de este alquiler se le llama ingresos por alquileres. Los ingresos por carácter se clasifican en ingresos corrientes, ingresos de capital, ingresos de financiamiento. Los ingresos corrientes son aquellos que ingresan a la empresa de manera recurrente, los más normalitos, los que son producto del comercio principal que la empresa está ejerciendo. Los ingresos de capital son aquellos ingresos que llegan cuando se le inyecta capital a la empresa o cuando la empresa también vende un activo. Y el ingreso de financiamiento es producto de las ganancias logradas a través de las inversiones o préstamos que la empresa hace. Los ingresos por origen los podemos clasificar en ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos ingresos habituales, los que normalmente están llegando a diario a la empresa. Los ingresos extraordinarios son todos aquellos ingresos inesperados de la empresa. Por ejemplo, se produce una venta masiva un día X en una empresa, se hace un tope altísimo de ventas, esto sería un ingreso extraordinario. O si, por ejemplo, la empresa vende un activo que tiene, entonces genera mucho dinero, es un ingreso que está entrando fuera del ingreso habitual, entonces esto se le llama ingreso extraordinario. También tenemos los ingresos por valor. Se clasifican en ingresos brutos e ingresos netos. Los ingresos brutos es nada más el nombre que se le da al ingreso antes de haberle reducido los costos de producción para un producto. Y ya el ingreso neto es el que sigue después del ingreso bruto. ¿Por qué? Porque es el resultante de cuando ya se les reduce los costos de producción al ingreso que hubo de la venta. Tenemos los ingresos por periodicidad, que se pueden clasificar en ingresos fijos e ingresos variables. Los ingresos fijos son los ingresos que entran regularmente y de manera constante en la empresa, son los más normales. Y los ingresos variables son aquellos ingresos que varían de acuerdo al tope de venta que se está generando en la empresa a diario. ¿Cómo están? Mi nombre es Matilde Parra y en esta presentación les voy a hablar sobre los gastos de la empresa. Los gastos de la empresa son todas aquellas erogaciones o salidas de dinero que se representan en forma de compra de bien o adquisición de servicio. Estos gastos deben ser coherentes o deben tener una finalidad a la actividad económica de la empresa. Contablemente, cada hecho que se genera o cada transacción se debe registrar en la contabilidad el día que se hace la compra, no el día que se paga. Algunas son pagadas inmediatamente, otras no. Por esta misma razón se debe hacer con la fecha que es emitida la factura electrónica. Los gastos se diferencian de los costos por una simple razón. Los gastos no son recuperables. Los costos son directamente asociados al producto o al bien que la empresa está, que es de su actividad principal, y estos generan ingresos. Los gastos no, los gastos simplemente son salidas de dinero, pero esto es en pro del funcionamiento esencial de la compañía.
Los tipos de gastos son gastos administrativos de ventas y gastos financieros y otros. En los administrativos entra todo lo que es nómina de administración, en este caso. Entra lo que es los arrendamientos, el arrendamiento, honorarios cuando se pagan o se obtienen asesorías contables, de revisoría fiscal, una asesoría técnica, todo esto va a honorarios. O cuando una persona presta un servicio, no sé, a un arreglo ornamental de la oficina o un mantenimiento que se le va a hacer a algún computador. Todo esto va a ese tipo de servicios, ¿cierto? Hay otros gastos que son deducibles, claramente, que son más que todo representación, gastos de representación, cafetería, papelería, todo esto. Ahora bien, ya que menciono los gastos deducibles, son esos gastos que tienen afinidad con la actividad económica. Los que realmente no tienen afinidad con la actividad económica, en definitiva, no son gastos deducibles, no se pueden deducir de la renta. Los de ventas son todos aquellos que el marketing, la nómina de las personas que hacen parte del área de ventas, todo lo que tenga que ver con publicidad del producto de la empresa, más que todo, o sea, se relaciona más que todo con eso. Y los gastos financieros y otros, los gastos financieros son todos aquellos que genera el banco, que genera cualquier entidad financiera que tenga la empresa en ese momento. Eso pueden ser intereses, gravamen financiero, las cuotas de manejo, todo lo que sea con entidades financieras. Y los otros son en donde se relacionan los gastos no deducibles, que son aquellos que no tienen una factura electrónica como tal en nombre de la compañía, o son gastos que no representan o no tienen afinidad con la actividad económica de esta. Les agradezco mucho.